viviendo como escogidos, santos y amados de Dios en el matrimonio. Ese es el apellido del título del mensaje de hoy. Recuerden que estamos en la carta a los Colosenses y recordarán también que los capítulos 1 y 2 de esta carta nos presenta verdades espirituales que Dios quiere que tú y yo sepamos. Y a partir del capítulo 3, a partir del versículo 1 del capítulo 3, el apóstol Pablo nos va guiando en una serie de instrucciones prácticas, es decir, mandamientos, órdenes, exhortaciones, instrucciones, para que podamos vivir conforme a las verdades espirituales que primero nos dijo en los 2 capítulos iniciales. Por ejemplo, tenemos el caso del versículo que creo que algunos de ustedes ya se saben. Ahí está en pantalla, Colosenses 3:17, ¿verdad? ¿Alguien ya se lo sabe, hermanos? Bueno, yo esperaba que todos levantaran su mano, nos lo acabamos de aprender, ¿verdad? Muy bien. Y dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuántas cosas haces en el día, hermano? Yo creo que innumerable, ¿no? Las cosas que hacemos. ¿Cuántas cosas dices en el día? La instrucción de Dios, la orden de Dios a través del apóstol Pablo es que todo lo que hagas, todo lo que digas, lo hagas y lo digas en el nombre del Señor Jesús. Y no nada más eso, dice, dale gracias a Dios Padre en el nombre del Señor Jesús, por todo eso que haces y por todo eso que dices. Hacer todas las cosas en el nombre del Señor Jesús no significa usar el nombre del Señor Jesús como si se tratara de un amuleto o como un conjuro mágico o como ahora lo dicen en algunos foros, como un mantra, ¿verdad? No, no es eso. Hacer todas las cosas en el nombre del Señor Jesús es encomendar todo nuestro quehacer en las manos de Jesús, creyendo que Él hará. Creyendo que Él hará, y por lo tanto le podemos dar gracias a Dios por medio del nombre del Señor Jesús. Y a mí me parece que esta orden, esta instrucción de hacer todo lo que hacemos, de decir todo lo que decimos en el nombre del Señor Jesús, tiene una intención, y en la medida en que obedecemos, esa intención se cumple en nosotros. La intención creo que es que arribemos a una plena conciencia de la realidad, de la presencia majestuosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestro día a día. Si yo voy a estar diciendo todo en el nombre del Señor Jesús, haciendo todo en el nombre del Señor Jesús, seguramente que mi conciencia de la presencia real, constante y majestuosa de Cristo Jesús va a ser palpable en mi vida. Todo el tiempo va a estar presente mi Señor en mí. En otras palabras, la intención es que en todo momento nuestros pensamientos tengan al Señor Jesucristo como preeminente, que Él ocupe el primer lugar. Si he de hacer todo en el nombre de Él, su nombre va a ocupar un lugar de preeminencia en mi pensamiento, en mi plática, cuando hago algo, cuando digo algo. Y por lo tanto, si llegamos a ese momento, vamos a poder vivir como escogidos, santos y amados de Dios. ¿Están de acuerdo en esto, hermanos? Ahora la pregunta, si obedeciéramos fielmente este mandato de este versículo, ¿cómo haríamos las cosas? ¿Te has preguntado?
Si verdaderamente hacemos todas las cosas en el nombre del Señor Jesús, ¿cómo haríamos las cosas? ¿Cómo harías las cosas en tu trabajo, en tu casa? Si lo que hablamos, si todo lo que decimos, lo decimos en el nombre del Señor Jesús, ¿cómo hablaríamos? ¿Cuál sería nuestro impacto al hablar con la gente? A mí se me ocurre pensar que si obedecemos fielmente este mandamiento, podríamos decir, ¿cuántos pecados voy a evitar? ¿Cuánto daño voy a dejar de producir en otra persona? ¿Cuántas heridas voy a dejar de infligir en otra persona? El texto que vamos a considerar hoy nos presenta diferentes foros en los cuales podemos y debemos poner en práctica este mandamiento y todos los demás que hemos visto a partir de Colosenses 3:1. Porque a partir de ahí, como les dije al principio, el apóstol nos da instrucciones para la vida práctica. Los primeros 2 capítulos nos dice, esto tienes que saber, Cristo es Dios. Tú has sido rescatado por Cristo, has sido perdonado, eres parte de la familia de Dios. Ahora te toca vivir como escogido, santo y amado de Dios. Y por eso el versículo 1 del capítulo 3 arranca diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo Jesús, busca las cosas de arriba donde está Cristo. No las de la tierra, esas ya no te tocan, esas ya no te pertenecen. Cada vez tenemos que ir dejando de buscar y poner nuestra atención en esas cosas terrenales. Si has resucitado con Cristo, nuestro enfoque es las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, oremos al Señor que Él nos conceda poder obedecer este mandamiento, hermanos. Es un mandamiento, decía Raúl Héctor ahorita, es un versículo pequeño, sencillo de aprender, sin duda. Pero la implicación de obedecer este mandamiento es enorme, como les digo. Y si se imaginan como yo me traté de imaginar cuando estaba preparando este mensaje, en hacer una lista de todas las cosas que hacemos en un día, se les puede acabar el cuaderno y no terminan de escribir todo lo que hacemos. Bueno, todo eso somos exhortados a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra porque es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Es una palabra que es viva, que es cortante, que es edificante, es desafiante, Señor, porque es tu palabra, porque tú, nuestro Dios soberano, quieres que nosotros entendamos quiénes somos a partir de haber llegado a Cristo Jesús, escogidos, santos y amados. Y te rogamos que nos concedas el poder vivir conforme a esa nueva realidad en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos rogando que en ningún corazón aquí presente exista rebeldía, indiferencia, desobediencia, ingratitud hacia ti, Señor. Por el contrario, te rogamos que todos nosotros que nos decimos creyentes en Cristo Jesús, podamos decidir de una vez por todas en nuestra vida el darte gloria y honra con todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Y especialmente en el ámbito que vamos a considerar esta mañana, Señor. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Vamos a nuestro texto de hoy, Colosenses 3, a partir del versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 1. Y bueno, pues pueden estrenar sus Biblias y los que ya tienen su Biblia, por favor, síganme ahí también. Los que no traen ni Biblia ni fueron, ni se les regaló una, pues ahí está la pantalla, pueden seguir. Confiando en que la siguiente puedan traer su Biblia impresa. Casadas,
estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. El apóstol nos presenta aquí en este texto por lo menos 3 relaciones interpersonales. Si las pudieron ubicar, la primera es el matrimonio, la segunda es la familia y la tercera relación es una relación entre siervos y amos, que si la ponemos en el contexto actual podría enmarcarse en la relación obrero-patronal, porque hay alguien que sirve a otro y alguien que paga por el servicio de este. Y al referirse a cada una de estas relaciones, el apóstol Pablo pone de manifiesto un principio que estableció Dios, el principio de autoridad y sujeción. Aprendamos eso, el principio de autoridad y sujeción lo estableció Dios. Y Pablo le comunica a cada integrante de cada una de las relaciones la parte de este principio que Dios le ha asignado. O si el de autoridad, o si el de sujeción. Otra vez, este principio de autoridad y sujeción es establecido por Dios y en este texto que tenemos aquí, Dios a través del apóstol Pablo está dándole indicaciones a cada integrante de esas relaciones de qué parte le toca, de qué parte le ha asignado Dios. La parte de la autoridad o la parte de la sujeción. Y de manera consistente, y no es el tiempo para poder profundizar tanto, pero se me hace que de una manera tierna incluso, dulce, Pablo inicia siempre el mensaje con la parte de la relación a la que le toca asumir el rol de la sujeción. Así, por ejemplo, se refiere primero a las casadas y luego a los maridos. Y luego se refiere primero a los hijos y después a los padres. Y finalmente se refiere primero a los siervos y después a los amos. Es decir, con un cuidado especial, yo diría incluso con una ternura y delicadeza, Pablo les da primero la indicación a estos 3 papeles que desempeñan el rol de la sujeción: casadas, hijos y siervos. Adicionalmente, hermanos, el texto, yo diría que adereza estas instrucciones con una pequeña expresión, explicación o complemento que es a la vez un aliciente grande para cada una de estas partes, de recibir con gozo el rol que Dios le está asignando de sujetarse. Por ejemplo, a las casadas les dice, como conviene en el Señor. A los hijos les dice, porque esto agrada al Señor. Es decir, sujétate tú, casada, porque esto conviene en el Señor. Hijo, obedece a tus padres porque esto le agrada al Señor. Y a los siervos les dice,
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Todavía al siervo, al que no tenía aspiraciones de ningún tipo, le dice, tú vas a recibir recompensa de parte del Señor. Porque sí tienes un amo terrenal, pero en realidad estás sirviendo a Dios. Hermanos, esto es, para mí es muy llamativo, es muy interesante cómo Dios tiene cuidado aún de cómo escuchamos las cosas, aún de cómo Él comunica. Vamos al versículo 18 y 19, que es la primera relación interpersonal, el matrimonio. Y pues hay tanto que ver que hoy veremos solamente esta de las tres relaciones. Vamos a ver esta. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahí está la expresión que les decía. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No debemos olvidar que el matrimonio es una institución diseñada, concebida, diseñada, instituida por Dios. Y esa institución, por pura gracia, Dios le concede al hombre y a la mujer reflejar la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Es un privilegio y una gran responsabilidad, pero esto lo hace Dios. Y precisamente en ese sentido, cuando vemos que el hombre y la mujer que están casados representan la relación entre Cristo y la iglesia, es en ese sentido como Dios ha asignado roles o funciones específicos para el hombre y para la mujer dentro del matrimonio. La responsabilidad de la mujer, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Este concepto de sujeción es básicamente un concepto que se usa en el ámbito militar. Y significa, si ustedes separan las palabras, hablamos de subordinación. Sub es por debajo, ordinación, orden, es estar por debajo de las órdenes de alguien más. Sujeción significa subordinación, significa estar por debajo de las órdenes de alguien. Pero ojo, no significa inferioridad, no significa algo menos, simplemente significa que estamos colocados bajo las órdenes de alguien. Yo les podría asegurar, aunque no conozco ningún caso, pero les podría asegurar que, es más, ni siquiera me sé los rangos militares, pero vamos a suponer que el rango más bajo sea el de un cabo. No sé, podría ser. Allá un hermano que estuvo en la milicia me podrá corregir. Y vamos a suponer que ese cabo, su jefe directo es un sargento. Yo les puedo asegurar que puede haber cabos igual o superiores en capacidad intelectual, en brillantez, pero aquí no se está hablando de inferioridad, se está hablando de estar bajo las órdenes de alguien. Bajo las órdenes de alguien. Gracias, Sergio. Esta misma palabra y la misma idea de esta palabra de sujeción la encontramos, y esto nos dará luz para entender lo que estoy diciendo, la encontramos en otras relaciones. Por ejemplo, en Romanos 13, versículos 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, es decir, las autoridades que existen por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esa palabra inicial, sométanse, es la misma palabra que encontramos en Colosenses cuando dice casadas estén sujetas a sus maridos. Es la misma expresión, subordinación, es decir, ponerse bajo las órdenes de alguien. Pero también la vemos aplicada, por ejemplo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él era un niño.
Allá en Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos, hablando del Señor, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Es decir, el Señor Jesucristo mismo se sujetó, se puso bajo las órdenes, en este caso de sus padres terrenales. Estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Un último ejemplo donde se ve la misma palabra y la misma idea, la encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5, que dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. En otras palabras, el atavío, el adorno, el vestido de esas santas mujeres consistía en estar sujetas a sus maridos. Ahorita veremos más adelante este texto más completo. El atavío o el adorno no debe de ser el externo, el de vestidos costosos, el de joyas, el de adornos, sino el interno, el de un espíritu afable y apacible, dice la Escritura. ¿Y cómo muestro ese estando sujeta a mi marido? Es lo que está diciendo aquí Pedro. Vamos a regresar a Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esa expresión es interesante porque denota que la sujeción de la mujer a su marido es de buena estima delante de Dios. Es conveniente delante del Señor. Es lo que corresponde. Es algo agradable, adecuado y conveniente para Dios que la mujer casada esté sujeta a su marido. Esa es la forma conveniente, agradable y además congruente con la vida que tenemos en Cristo. Porque es el diseño de Dios original. Es el diseño de Dios desde el origen. Que la mujer casada esté sujeta a su marido. Y es conveniente porque de esa manera, cuando la mujer entiende esto, puede recibir gozosamente el papel que Dios le ha asignado de estar sujeta a su marido. En las Escrituras tenemos pasajes paralelos que además nos presentan beneficios adicionales de estar sujeta al marido. Por ejemplo, tenemos en Efesios 5, 22 al 24. Y esta es propiamente una ampliación del mandamiento. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que la mujer casada ha de sujetarse a su marido como al Señor. Está sujetándose al marido, al varón de carne y hueso que tiene ahí en su casa, pero lo está haciendo como si se estuviera sujetando al Señor, a nuestro Señor Jesús. Entonces, Dios nos presenta y le presenta y le ofrece a la mujer casada una perspectiva, como si le abriera una gran ventana para que la mujer casada pudiera ver y por fe decir, cuando yo me sujeto a mi marido, en realidad me estoy sujetando a Cristo. Y con esa perspectiva de fe puede seguramente recibir con gozo el lugar que Dios le ha asignado en el matrimonio. Otra vez, cuando nosotros escuchamos esto como al Señor, la mujer por fe considera que estar sujetándose a su marido equivale a estar sujetándose a Cristo. Y en última instancia, hermanas, el sujetarte a tu marido
lo mejor que puedes hacer es considerar esa perspectiva de fe y decir, obedezco este mandato porque estoy sujetándome a Cristo y Cristo es merecedor de toda mi sujeción. Cristo es digno de toda la sujeción. Y es lo que dice la Escritura, sujeta a tu marido como al Señor. Por la fe, la mujer casada considera la sujeción a su marido como si se tratara de la sujeción a Cristo mismo. Además, este pasaje nos da una razón poderosa por la cual Dios puso este orden. Dice así, entiendo yo la razón así, la mujer casada ha de sujetarse a su marido porque Cristo es cabeza de la iglesia y su marido está representando a Cristo en su matrimonio, siendo cabeza de su mujer. ¿Me siguen? La mujer casada ha de estar sujeta a su marido porque Cristo es cabeza de la iglesia. Y su marido, el marido de esa mujer casada, está representando a Cristo en su matrimonio, asumiendo el rol de cabeza de su mujer. Es lo que dice el pasaje. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y nos da otra razón. La mujer casada debe estar sujeta a su marido porque la iglesia está sujeta a Cristo y la mujer representa a la iglesia en su matrimonio. ¿Sí me siguen? Es lo que dice el texto. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Se trata de un gran privilegio el matrimonio en donde el hombre representa, debe reflejar a Cristo en la relación matrimonial. Y la mujer representa y debe reflejar a la iglesia en su matrimonio. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia, así el marido ha sido colocado por Dios como cabeza de su mujer. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así la mujer está puesta por Dios para sujetarse a su marido. Hermanos, esto es una enseñanza que quizá hoy en día suena absurda para mucha gente, pero es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice nuestro Dios. Así diseñó Él el matrimonio. Y entonces si tú estás casada y tú estás casado, hermano, esto te corresponde. Y ahorita vamos a entrar a lo que le toca al hombre. Pero nos corresponde reflejar a Cristo y a su iglesia en el matrimonio. Y si tú eres una señorita que está por casarse, tienes que considerar esto. Tienes que sujetarte a tu marido. Por eso es importantísimo saber con quién te vas a casar. Porque no hay excepciones a la regla, ¿verdad? Si tú te casas con un hombre que no tiene temor de Dios, de cualquier manera te toca el rol de sujetarse. Y entonces es una situación bastante compleja pensar en casarte con alguien que no comparte tu fe en el mismo Señor. Y si tú eres un joven varón por casarse y tu novia, tu prometida, no cree en el mismo Señor que tú, va a ser una situación compleja porque esa muchacha, al no creer en el mismo Señor, tampoco se va a sujetar a ti, porque para ella no va a tener ningún sentido que la iglesia está sujeta a Cristo. Es una decisión crucial en la vida de una persona. Ahora sí, hay otros pasajes que les decía presentan beneficios adicionales de asumir el rol que nos toca, especialmente en el caso de la mujer. Por ejemplo, Tito 2, 4, 5 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas,
sujetas a sus maridos, y ahí viene el beneficio, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermana, estás casada o estés por casarte, la sujeción que tú vivas hacia tu marido va a permitir, va a evitar que la palabra de Cristo sea blasfemada. Y por el contrario, si tú te sujetas a tu marido obedeciendo a Dios, la palabra de Dios va a ser glorificada. Y la gente va a poder decir, oye, este matrimonio tiene algo especial. Y la puerta para compartir el evangelio se va a abrir. Pero si tú no estás sujeta a tu marido, dice aquí, la palabra de Dios puede llegar a ser blasfemada, como hoy en día puede estar ocurriendo. Otro beneficio, primera de Pedro 3, del 1 al 6, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, y ahí viene el beneficio, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. A ver, un paréntesis. Si aquí, hermana, estás por casarte o estás casada con alguien que no cree, dice ahí, ¿verdad? Los que no creen a la palabra, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cuál conducta? Estando sujetas a su marido. Yo quisiera evitar que cualquier señorita de aquí hoy decidiera casarse con alguien que no cree en Cristo Jesús. Porque Dios es todopoderoso y puede cambiar corazones, sin duda. Pero aquí está la clave que nos dice, te tienes que sujetar de todas maneras a ese que no cree. Te tienes que estar sujeta, en sujeción. Y puedes batallar y sufrir un montón en tu vida si ese hombre no cree en el Señor que tú crees. Con todo, dice, sujétate. Porque quizá, sin palabra, por tu conducta, por tu sujeción, ese marido que no cree puede llegar a creer. Al considerar tu conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Este es el atavío, el adorno. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Dios tiene cuidado de ustedes, hermanas. Dios tiene cuidado de ustedes y busca lo mejor. Dice, sin que tengas temor de nada, de ningún tipo de amenaza. Obedece por fe al Señor, estando sujeta a tu marido, y no temerás ninguna amenaza, porque conviene en el Señor, porque el Señor ve por ti, porque eres hija del dueño del universo y Él ve por ti. Estar en sujeción, entonces, para la mujer casada es estar bajo el liderazgo y protección amorosa del marido, sabiendo que eso conviene en el Señor, esperando en el Señor, confiando en el Señor y sin tener ningún temor, sin temer ninguna amenaza. Porque en esa perspectiva de fe, la mujer se está sujetando al Señor y lo hace visible estando sujeta a su marido. Dios definió esa sujeción para la mujer. No es una cuestión de inferioridad. Es más, cuando Dios hizo a la mujer, dice la Escritura que la hizo como ayuda idónea para el marido. Incluso de una parte misma del cuerpo de Adán hizo a la mujer.
fue creada con la misma dignidad, con el mismo valor delante de Dios. De hecho, cuando Dios presentó a Eva, al verla, Adán dijo, esto, ahora sí, Señor, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Yo me lo imagino con una sonrisa de oreja a oreja a Adán cuando vio a Eva y el Señor se la trajo y se la entregó. Cuídala, ámala, protégela, respétala. Es tu ayuda idónea. Y Adán, sí, Señor, ahora sí, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hermanas, esa es la voluntad de Dios desde el principio. No porque sean inferiores, no porque no piensen igual, no porque sean menos capaces. No, la dignidad es la misma. El tema es el principio de autoridad y sujeción que Dios estableció para nuestro bien. Y cada posición y cada rol que tenemos, tendremos que dar cuenta de eso. A través de la historia, el hombre ha sido en gran medida el culpable, el causante de muchos atropellos contra la mujer. Ha provocado heridas que todavía hoy, 2000 que estamos, 25, esas heridas siguen sin sanar. Y a veces hasta se hacen más grandes. El hombre lamentablemente es causante de todo eso muchas veces. Y por ese daño, por esas heridas, el concepto bíblico de sujeción se ha tergiversado de tal manera que hoy creemos que la sujeción es inferioridad, menosprecio a la mujer. Es más, otros dicen, son imposiciones culturales. Es cuestión de imposición cultural. No, no es ni por inferioridad, ni por falta de dignidad, ni por imposición cultural. Es por el diseño perfecto de Dios que a la mujer le fue asignado la posición de estar sujeta a su marido. Es Dios quien le asignó esta posición. Y hermana, yo te animo a que abras esa ventana de la perspectiva eterna y por fe recibas el rol que te toca, estando sujeta a tu marido como al Señor, porque así es conveniente. Ahora en el versículo 19, la segunda parte de esta primera relación interpersonal, Dios nos habla a los maridos, a los varones. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Versículo muy chiquito, pero menciona dos cosas clave. Por un lado, destaca la principal responsabilidad que tenemos los maridos y es amar a nuestra esposa. Y suena muy sencillo, pero no es. Y al mismo tiempo revela uno de los pecados más recurrentes en los que el varón ofende a su mujer: ser áspero con ella. Qué sabiduría de Dios en este texto. Ama a tu mujer y no seas áspero con ella. Son cosas sumamente importantes, hermanos. Áspero significa ser amargo, punzante, cortante. Rasposo, diríamos, ¿no? Y es que de manera insensata, hermanos, muchas veces nosotros los maridos somos ásperos con nuestras esposas. Somos ásperos con ellas. Y hay muchas formas, hay muchos modos de ser áspero con tu mujer. Hermano, ahora te toca, ahora nos toca. Abramos el oído.
¿Cuáles son esas formas en que yo soy áspero? No, yo soy una... No, todos seguramente hemos sido ásperos con nuestras esposas. Podemos ser ásperos con palabras, amargos, comentarios amargos que le hacemos a nuestra esposa. Pero, cosa curiosa, también podemos ser ásperos con silencios, al no hablar, al no decir nada, al parecer un fantasma en la casa. Podemos ser ásperos con gestos. Ya sabemos, ¿no? ¿Cómo le llaman el lenguaje corporal, ¿no? Podemos ser ásperos. Me está queriendo comentar algo ¿y qué me tienes que decir? Ásperos con ellas. Podemos ser ásperos con indiferencia. Y yo creo que es una de las cosas que más le duelen a la mujer, que el marido sea indiferente y parezca que no le importa nada lo que ella ha vivido durante el día. Podemos ser ásperos y este me gustó mucho cuando lo escribí, podemos ser ásperos con ausencia presencial. ¿Habían oído esa expresión? Ausencia presencial. ¿Qué significa eso? Bueno, hoy en día ustedes han participado como yo quizá en reuniones virtuales, ¿no? Que le decimos, por Teams o por Zoom o por la que quieran. Pero resulta que ahora nos conectamos para tener alguna entrevista, una reunión con alguien y no prendemos la cámara. Y muchas veces decimos, no, es que si prendo la cámara, pues la red se cae, entonces, pero en realidad lo que estamos haciendo es apago la cámara, la otra persona está en algún otro lado del mundo, está hablándome y yo estoy haciendo otra cosa, ¿verdad? Y ¿cómo ves, Raúl? ¿Qué opinas? No, sí, muy importante lo que acabas de decir, ¿verdad? Ausencia presencial. Según yo estoy ahí, pero estoy totalmente ausente. Así podemos ser ásperos con nuestra esposa. Y no necesariamente en una reunión virtual, ahí en la casa. Ella puede estar a 2 pasos de nosotros hablándonos y nosotros con la mente y el pensamiento en cualquier lugar. Hermanos, estoy diciendo esto no para que vayan tomando tips. Estoy diciendo esto porque nos debemos avergonzar de esto. Nos debemos avergonzar y erradicar esto de nuestra vida. Podemos seguir siendo ásperos con gritos, con ofensas, con sarcasmo, con burlas, con críticas. Y lo peor de todo, y espero que en ningún caso en esta congregación esté ocurriendo eso, con violencia física. Espero que en ningún caso sea así, porque si hubiera un caso así, hermano, tendremos que tener una reunión contigo. Pronto, una junta contigo, no virtual, presencial, para corregir. Entonces podemos ser ásperos y la Escritura dice, no seas áspero. ¿Quién de aquí está casado? Marido, levante la mano, hermano. No se me avergüence. Levante su mano. Hermano, tenemos que amar a nuestras esposas. Pueden bajarla. Y no ser ásperos con ellas. Y así como cuando una mujer se sujeta a su marido y hace que la doctrina de Dios brille de la misma manera y con mayor responsabilidad, cuando el marido creyente ama a su mujer y no es áspero con ella, sin duda que el evangelio estará abriendo puertas. Ser áspero con nuestra esposa no corresponde a la nueva vida en Cristo, hermanos. No corresponde. Un pasaje por excelencia para esto y donde se amplifica la dimensión del amor, que era la responsabilidad que veíamos en Colosenses. La dimensión del amor del marido por su mujer. Mire lo que dice Efesios 5, 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque
nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad como varones casados. Y la vara está puesta. El modelo a seguir es Cristo. Y ninguno de nosotros podemos ponerle un pero al ejemplo de Cristo. Ninguno de nosotros podría decir, no, pues es que nada. El amor de Cristo sobrepasa cualquier cosa. La entrega sacrificial que Él hizo por su iglesia rebasa cualquier imaginación humana. Y tú como varón y yo como varón casados, estamos llamados a amar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. Son palabras de grandes ligas, hermanos. Esta es una amplificación de cómo debemos amar a nuestra mujer. Con un amor de entrega total, no con el amor que se presenta en la cultura popular, no con el amor que nos ofrecen en las series de Netflix, sino con el amor que define Dios, un amor con una entrega total para servir, para sustentar, para proteger, para cuidar, para buscar el bien de tu esposa. Lo que hizo Cristo por su iglesia. Él vio que estábamos perdidos, Él vio que estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo y dijo, yo voy a rescatarlos. Y murió en la cruz en tu lugar y en mi lugar para que su iglesia no se perdiera. Tú y yo, varón, estamos llamados al mismo tipo de amor. Y podríamos seguir recordando el amor de Cristo por su iglesia, esa entrega, ese nivel de amor, es el mismo que tú y yo necesitamos mostrar. El solo hecho de que tú y yo, varón, hermano, seamos llamados a reflejar y a recrear en nuestro matrimonio el amor de Cristo por su iglesia, pone de manifiesto la gran responsabilidad que tenemos. ¿O no? ¿No les parece? Pone de manifiesto la gran responsabilidad, la grave responsabilidad que tenemos como varones de amar a nuestra mujer, a nuestra esposa. ¿Y saben qué? Vamos a dar cuentas a Dios. Cuando nos llegue la hora de estar delante del Señor, le vamos a dar cuentas de cómo amamos a nuestra esposa. Cómo amamos a nuestra esposa. ¿Qué tanto emulé el amor de Cristo por su iglesia dentro de mi matrimonio? Nadie va a dar cuentas por ti de eso. Tú, varón casado, delante del Señor, vas a dar cuentas de tu relación con tu esposa. No va a ser grupal, no es en equipo, es individual. Y entonces necesitamos volver a pensar, nosotros que ya estamos casados, ¿cómo vamos a corregir lo que estemos haciendo mal? Y tenemos que empezar a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Tendremos que empezar a dejar de ser ásperos con ellas. El texto continúa insistiendo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Tenemos que amar, cuidar, sustentar a nuestra esposa. Hermanos, históricamente y no solamente en el mundo, también en la iglesia hemos sido negligentes, muy negligentes. Hemos sido ásperos con nuestras esposas, hemos sido descuidados, no hemos atendido nuestra responsabilidad. Hoy quisiera que eso fuera un parteaguas en nuestra vida, que pudiéramos como creyentes cambiar la historia para bien, la historia de nuestro matrimonio. Es tiempo de que el marido creyente
de una vez por todas, asuma su grave responsabilidad de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, con todo lo que eso implica. Es tiempo de que el marido creyente asuma su papel de amarla y de no ser áspero con ella. Es tiempo de decidir amar, cuidar, sustentar a nuestra esposa como si se tratara de nuestro cuerpo, porque dice la Escritura que somos una sola carne con nuestra esposa. Si somos cabeza de nuestra esposa es porque nuestra esposa es nuestro cuerpo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, la pregunta final, ¿estamos fallando en nuestro matrimonio? Si tú eres mujer, ¿estarás fallando en sujetarte a tu marido? Si tú eres varón, ¿estarás fallando en que no estás amando a tu mujer y estás siendo áspero con ella? ¿Habrá alguien que diga, yo estoy fallando en eso? Me imaginaba, ¿verdad? La respuesta. Gracias, hermanos. Gracias. Porque la pregunta la podemos hacer de otra manera también. ¿Habrá alguien que diga, hoy quiero empezar a vivir mi matrimonio siendo agradable a Dios? Si soy mujer, sujetándome a mi marido por fe. Y si soy varón, amando a mi mujer como Cristo me libró. ¿Habrá alguien que quiera? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le pedimos a Dios que nos conceda eso? Porque es tiempo de orar, hermanos. Es tiempo de pedirle perdón a Dios por nuestra negligencia. Es tiempo de pedirle a Dios que nos conceda la sabiduría y el entendimiento de corregir lo que estamos haciendo mal. Bendito Señor, estamos leyendo en tu palabra lo que tú diseñaste desde el día 1 para el matrimonio. Y vemos que es algo glorioso el poder decir que en el matrimonio estamos reflejando y representando la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y sabemos cómo Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dando toda su vida, derramando toda su vida que está en la sangre del cuerpo, sustentando a su iglesia, cuidando a su iglesia. Te queremos pedir perdón nosotros como varones, porque no hemos hecho bien. No hemos amado a nuestra esposa como tú amaste a la iglesia. Y te pedimos perdón, pero te rogamos, Señor, que nos ayudes a enmendar nuestro camino, que podamos realmente hacer todas las cosas que hacemos y todas las cosas que decimos en el nombre del Señor Jesús. Y amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia es una de esas cosas que tenemos que hacer. Por eso te rogamos, Señor, que estés con nosotros, que nos des entendimiento, valor. Si tenemos que pedir perdón a nuestra esposa, Señor, danos esa claridad, danos ese valor, danos esa humildad para pedirle perdón por nuestra aspereza para con ella. Si no hemos prodigado el amor que tú le das a tu iglesia, te rogamos que ninguno de nosotros varones salgamos de aquí pensando en que todo está bien. Por el contrario, que tú redargullas nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que podamos decidir delante de ti amar a nuestra mujer como tú amas a tu iglesia, Señor. Y si aquí alguna hermana está descuidando por influencia del mundo, por ignorancia de la palabra, por incredulidad quizá, o quizá también por rebeldía, igual que nosotros los varones, yo te ruego, Señor, que todas esas cosas sean quitadas de nuestro corazón. Que tú quites rebeldías, desobediencias, ignorancia, influencia del mundo, que hoy
pelea por igualdades que no tienen sustento en tu palabra, Señor. Te rogamos con toda humildad que las esposas de esta iglesia sean mujeres santas, que se adornen de un espíritu afable y apacible, estando sujetas a sus maridos, con gozo recibiendo esa posición que tú pusiste en el diseño del matrimonio. Y si logramos, Señor, que en esta iglesia los matrimonios reflejemos la relación entre Cristo y su iglesia, sin duda haremos un gran bien a nuestros hijos, a los niños que vienen en camino, porque podrán ver el ejemplo tuyo, Señor. Bendito seas. Nos ponemos en tus manos. Te rogamos, Señor, que esto no sea una simple emoción de momento, sino que estemos realmente sopesando la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, sabiendo que tú actúas en nosotros, porque tú moras en nosotros a través de tu Espíritu. Bendito seas. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.